Continúa la audiencia. Va a hacer uso de la palabra el señor Bates en representación del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias. Con la autorización del señor presidente de la Sala, alego por el Consejo de Defensa del Estado y además, señores ministros, por la sociedad chilena. Y digo esto porque de acuerdo con la nueva ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, podemos impulsar el ejercicio de las acciones criminales, y este es el caso, en aquellos procesos en que hay un grave daño para los intereses de la sociedad, no solo del Estado, de acuerdo con la letra E del artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Solicito, excelentísima Corte, se revoque la sentencia en la parte que declara la prescripción de la acción penal tratándose del delito de uso de pasaportes falsos y como consecuencia se aplique una pena, cuyo detalle voy a explicar más adelante, de presidio en su grado máximo, 15 años y un día y 20 años de presidio para los procesados señores Espinosa y Contreras, según lo voy a explicar en un momento más. Por corresponderme cerrar las alegaciones, excelentísima Corte, creo que puede ser útil llenar los problemas jurídicos sobre los cuales ha de pronunciarse Vuestra Excelencia. Y creo no incurrir en mayores errores si indico que estos temas jurídicos son 6. El cuerpo del delito de homicidio o delito de homicidio y su calificación. El segundo, las participaciones punibles. El tercero, la existencia del delito de uso de pasaportes falsos. El cuarto, las correspondientes participaciones criminales en relación con ese delito. Y 2 temas más que me parecen que abarcamos con ello el conjunto de los problemas jurídicos. Me refiero a temas vinculados a la prescripción, la que ayer planteara el colega Bustos y la que yo voy a desarrollar en el día de hoy. Y finalmente, Corte, me parece que el tema jurídico importante es el que dice relación con la pena aplicable en definitiva, dentro del cual están los temas, por ejemplo, de la extensión del mal producido con los delitos, el tema de la media prescripción en relación con la pena, el tema de los beneficios que han invocado los procesados en esta causa, etc. El primer punto de este ordenamiento de ideas jurídicas, excelentísimo señor, creo que es un punto pacífico. Creo que no hay discusión sobre la existencia del homicidio. El considerando 22 de esta sentencia y el considerando 11 de la sentencia recaída en el proceso de extradición pedido por el gobierno norteamericano de la época, son elementos bastantes para dar fehacientemente establecido el delito de homicidio. El tema de la calificación quisiera hacer un par de reflexiones rápidas porque dejo naturalmente una minuta sobre ese tema. Pienso, excelentísimo señor, que en esa materia la sentencia puede indudablemente ser enriquecida con los aportes de los señores ministros. El tema de la concurrencia, de la premeditación conocida y de la alevosía que compartimos plenamente, creemos en la sentencia y no es una crítica al fallo, es muy fácil criticar los fallos, es muy difícil hacerlos, excelentísimo señor, pero sí creemos que puede, en materia de premeditación conocida y alevosía, dársele un mejor desarrollo, una mejor sistematización al tema y por último algunas de tipo doctrinario a este fallo en esa materia. Quisiera en el tema de la calificación, es decir, de que estamos efectivamente en presencia de un asesinato, reflexionar primero, o recordar, mejor dicho, que fue la Corte Suprema la que condenó por homicidio calificado en su época. Y recordar a Vuestra Excelencia solamente que en la vida de los tribunales no es común
sabe que las situaciones sean extremadamente claras, no es común que en el auto de procesamiento o en los autos acusatorios se califique el homicidio. Como bien lo saben los señores ministros, esta es una materia que ordinariamente se deja para la sentencia de... Pero en este caso, la concurrencia de la alevosía y de la premeditación conocida son tan claras, excelentísimo señor, que así se decidió en el auto de procesamiento y esa materia fue confirmada por los señores ministros. Los antecedentes que el proceso registra después de aquella confirmación de la excelentísima Corte Suprema no hacen más que reforzar la idea de que estamos frente a la concurrencia de alevosía y premeditación conocida. La segunda reflexión que quisiera hacer en relación con este tema de la calificación del delito dice relación con dos instituciones jurídicas que están declaradas en esta sentencia, la alevosía y la modalidad de participación que se atribuye a los señores Contreras y Espinosa. Instigación, 15, número 2 del Código Penal. Una y otra institución aplicables en este caso por la forma en que ocurrieron los hechos, excelentísimo señor, tienen de parentesco en que el autor del delito corre riesgo personal de ninguna naturaleza. En la instigación, por razones obvias, el acto material lo realizan terceros, y en la alevosía, por la definición misma de la ley y la interpretación jurisprudencial que se ha dado. Actuar sobre seguro. No corro riesgos y dejo a las víctimas en la imposibilidad de poder defenderse. Ambas instituciones, alevosía e instigación, tienen, es una mera reflexión, pero que responden a la forma como ocurrieron los hechos, este común denominador que los autores no corren riesgo. Y en este caso particular los señores Contreras y Espinosa con mayor razón. Son funcionarios públicos de muy alto nivel, excelentísimo señor, y ordenan asesinar al señor Letelier a un lugar donde vive el señor Letelier, distante en más de 10.000 kilómetros del lugar donde se anida el delito. Una tercera reflexión que coincide, especialmente ocurre la alevosía, partimos, es, señores ministros, la necesidad de ponderar debidamente que quienes eligen al señor Townley, el señor Espinosa y el señor Contreras, no eligen a un sujeto cualquiera, eligen a una persona reconocidamente y aplaudida por ellos, en las declaraciones iniciales de este proceso lo demuestra, como un gran experto en el uso de explosivos, excelentísimo señor, en el uso de bombas, en el uso de aparatos electrónicos y un gran experto en el uso de los gases letales con los cuales se experimentaba en el cuartel de Lo Curro, excelentísimo señor. Es decir, cuando se elige Michael Townley, se elige por sus muy especiales destrezas en las áreas que he señalado, las opciones que tienen sobre el punto de que justamente va a usar sus conocimientos, sus destrezas en la forma de eliminar al señor Letelier, porque el control mismo del acto y los detalles, como bien lo sabe vuestra excelencia, los tiene el instigado y no el instigador. El considerando 229 de la sentencia apunta específicamente al tema que estoy señalando. Quiero también, en el tema de la calificación del delito, que vuestra excelencia pondere muy especialmente el tercer viaje, esta fase preoperativa, excelentísimo señor, que se hace por los señores Fernández y Mónica Lagos para conocer la casa del señor Letelier, los automóviles que existen en esa casa, para conocer los desplazamientos desde su casa y el lugar de su oficina, excelentísimo señor, para realizar un mapa. Toda esa fase preoperativa la veo también relacionada con el tema de asegurar el éxito de la misión delictual sin correr riesgos naturalmente de ninguna naturaleza y sobre seguro, porque las víctimas en esas circunstancias tan estudiadas previamente, excelentísima Corte, no tienen ninguna posibilidad de defensa. Lo que porque estaba en Washington los 3 últimos días de esta operación de preinteligencia. Y en segundo lugar, porque lo que se trataba allá en Bethesda, de conocer los automóviles, las patentes de los automóviles, los desplazamientos
desplazamientos que eventualmente pudiera hacer, dónde quedaba la oficina, e incluso se llamó por teléfono a la oficina, etc. Y en materia de premeditación conocida, excelentísimo señor, y con eso cierro este primer punto a las calificantes del homicidio, quisiera hacer solamente dos reflexiones. La primera es subrayar la opinión del señor fiscal, que compartimos plenamente, en el sentido que para determinar la premeditación es indispensable ponderar los 4 viajes, y no, ministro Bañados parece poner el mal que tiene con el asesinato. El señor fiscal en su informe pone el acento en los 2 primeros viajes, señalando, excelentísima Corte, que ellos constituyen, lo dice textualmente, el inicio del plan. Y compartimos esta opinión y nos parece conveniente subrayarla para los efectos de la premeditación conocida. Porque aquí se cumplen todos los elementos de la premeditación que no voy a repetir naturalmente ante un tribunal de esta categoría. Y la última observación en relación con la premeditación conocida. La persistencia, señores ministros, la persistencia de la idea elaborada a través del tiempo se prueba en este proceso con la superación que hizo el señor Contreras y el señor Espinosa del gran tropiezo que tuvieron con el primer viaje vía Paraguay, que bien conoce vuestra excelencia. Está el grado de coordinación entre los servicios secretos de inteligencia que no vacila el señor Contreras en mandar a otro país a sus agentes, excelentísimo señor, para que puedan entrar a los Estados Unidos de América con pasaportes paraguayos. ¿Para qué? Según la versión de ellos, para ir a buscar un papel, excelentísima Corte. ¿Qué quiero decir en relación con las calificantes? El tropiezo que se produce en Paraguay, serio tropiezo, es reprochado por don Michael Townley en la documentación que mencionaba el distinguido colega hace un momento. En esa carta en que le dice, estimado don Manuel, ¿qué le dice, excelentísimo señor? Con el tropiezo que allí hubo, debimos haber terminado para siempre con la idea de eliminar al señor Letelier, porque había una tarjeta amarilla o roja en las autoridades de inmigración y policiales norteamericanas respecto de estas personas. Romeral, Rose, estaban las fotografías que habían sido enviadas a los servicios policiales de los Estados Unidos. No obstante lo cual, y aquí está el elemento de la persistencia propio de la premeditación, no obstante lo cual, excelentísimo señor, se supera ese tropiezo inicial y se adopta el itinerario que bien conoce vuestra excelencia a través de los viajes. Segundo, estos 2 capitanes que van a Estados Unidos a buscar un papel también, excelentísimo señor, según la versión contraria, y el viaje preoperativo y finalmente el viaje de Hans Petersen para culminar el plan de eliminar al señor Letelier. En consecuencia, excelentísimo señor, me parece que el primer punto de este ordenamiento no requiere tampoco mayores explicaciones orales. Existe un homicidio y las calificantes de premeditación y de alevosía están plenamente establecidas en el proceso. Puede la sentencia, repito, ser mejorada por vuestra excelencia si así lo estima pertinente en ese punto que tal vez le falta un mayor desarrollo, una mejor sistematización del tema de la concurrencia, de la premeditación y de la alevosía. El punto siguiente, excelentísimo señor, que dice relación con las participaciones punibles en el homicidio. El punto segundo de este itinerario que he hecho de mi alegato. Excelentísima Corte, hay 2 frases en la obra Hamlet que no me resisto a leerlas porque son muy cortitas. Dice Hamlet, los actos criminales surgirán a la vista de los hombres aunque los sepulte toda la tierra. Y agrega, excelentísimo señor, y lo menciono por su vinculación con la prueba de presunciones, aunque el homicidio no tenga lengua, puede hablar por otros medios, en boca de Hamlet. Esos otros medios, señores ministros, son la prueba legal
de presunciones que ha aplicado el señor ministro en este proceso. ¿Y por qué? Porque nunca un delito, excelentísimo señor, y eso lo explican todos los autores, es un hecho aislado. Un delito siempre tiene, excelentísimo señor, un conjunto de circunstancias que se van descubriendo y hay que ir ponderando. Y dentro de este conjunto de circunstancias, algunas, excelentísimo señor, y paso a ese tema inmediatamente, constituyen prueba legal de presunciones con los requisitos que naturalmente indica nuestro Código de Procedimiento Penal. Se ha dicho, excelentísimo señor, y lo he oído más de una vez, pero si son solamente pruebas de presunciones, como diciendo, esta es una prueba de quinto orden. La prueba de presunciones para los hechos de este proceso es la prueba natural, excelentísimo señor, con sus características de objetividad, su carácter multiforme y sobre todo, que constituye un razonamiento que hacen los señores ministros. Es una operación mental en la cual sobre hechos conocidos se llega a los hechos desconocidos. Y entonces hace muy bien el ministro Bañados en trabajar estas pruebas con cuidado, con mucha finura, porque las exigencias del artículo 488 y las exigencias que la doctrina señala respecto de las presunciones tienen ese carácter de multiforme. Los requisitos del 488 lo indican, no son cosas matemáticas, excelentísimo señor. Ahí está el sello del juez, toda la valía del juez en este proceso mental de determinar hechos desconocidos a partir de hechos conocidos. Y especialmente cuando, como se hace en la sentencia, excelentísimo señor, se parte del supuesto que parece que ha extrañado mucho a las defensas contrarias, de que los testigos son inhábiles, pero la ley chilena dice que de testigos inhábiles pueden constituir prueba de presunciones. Y eso ha ocurrido así siempre, excelentísimo señor, en la vida de los tribunales. No vemos por qué esa sorpresa de que a partir de testigos inhábiles se detecten presunciones judiciales de participación criminal. Este tema es muy antiguo, hay fallos antiguos que explican esta materia. En consecuencia, excelentísimo señor, la prueba de presunciones creo que tiene que ser ponderada por los señores ministros tomando en cuenta circunstancias reales de este proceso. Repito, algunas constituyen presunciones propiamente tales y otras son circunstancias. Quisiera mencionar muy rápidamente, excelentísimo señor, algunas de ellas. En primer lugar, los rasgos de la Dirección de Inteligencia Nacional. Primer rasgo, su carácter secreto y la clandestinidad de sus actividades. El carácter secreto, señores ministros, de la Dirección de Inteligencia Nacional está en el propio texto legal que la crea, Decreto Ley 521, en que hay 3 disposiciones legales, de acuerdo con lo que se acostumbraba a legislar en aquella época, a la cual tenían acceso solo privilegiados chilenos, ignoradas por el resto de la ciudadanía. Artículos 9, 10 y 11 del Decreto Ley 521. Y vaya las materias que contenía, excelentísimo señor, y que explica muchas cosas. Derecho de detener, derecho de arrestar, derecho de allanar, de que servicios de inteligencia de otras fuerzas, otras ramas de las Fuerzas Armadas integraran también la DINA. O sea, el carácter secreto para... Pero, excelentísima Corte, su manera de operar es de por sí también reservada y secreta, como muy bien explica Michael Townley y el señor Fernández Lario. En múltiples de estas misiones comunes, lo que se le dice a uno no lo sabe el otro. Esto es habitual en la operación de estos servicios de inteligencia. Entonces, excelentísima Corte, cuando se toma una decisión tan grave como es eliminar a una persona, a un enemigo político de la Junta de Gobierno, esto no se hace en un debate público, esto no se hace dejando documentos escritos, esto se hace como lo explica Michael Townley. Primer encuentro en alrededor de Santiago, conversaciones, solos, temas múltiples, y entre ellos la pregunta:
¿estaría usted dispuesto a realizar una misión especial en el exterior? Especial. Respuesta de Michael Townley: si me ordenan, lo hago. Segundo acto, excelentísimo señor. Días después, tiempo después, el mismo escenario. Se le explica cuál era esa misión, que por cierto era especial. ¿Cómo no iba a ser especial si había que eliminar al señor Orlando Letelier, que vivía en Washington? Y se le dan las explicaciones típicas del instigador, según la literatura jurídica sobre el tema. El instigador solamente le señala con precisión y determinación el objetivo: eliminar al señor Letelier en Washington. Y algunas indicaciones generales, en este caso, ¿cuáles fueron? El tema de los explosivos se conversó de una manera ligera. Van a viajar vía Paraguay con pasaportes paraguayos falsos. Véngase de los Estados Unidos antes que muera el señor Letelier. Y que esto parezca como un accidente. Hamlet, de nuevo, excelentísimo señor, cuando el rey le dice a Lear para matar a Hamlet que esto sea accidental, idéntico, excelentísimo, un atropello, como una... En definitiva, como bien se sabe, todo esto, el detalle, queda entregado a el instigado y no al instigador, que es el que tiene el control, los detalles de la ejecución del acto mismo. Don Manuel Contreras, ¿está listo para partir? Si ese es el lenguaje, excelentísimo señor. Si no se puede esperar que de organismos secretos haya un debate en que hayan testigos para eliminar a una persona. Es lo que explican y le da la verosimilitud a las declaraciones del señor Townley en lo sustancial y del señor Fernández Larios, solo cuando pudieron decir la verdad fuera del territorio de Chile. La segunda característica que me parece fundamental en la apreciación de la prueba de presunciones es la ley del sigilo o la ley del silencio. ¿Por qué la menciono, excelentísimo señor? Porque este proceso tiene un ejemplo clásico, tal vez inédito en la vida judicial. El Tribunal completo de la República, el señor Orozco, el señor Vergara y el número 2 de la DINA de aquel entonces, el señor Pantoja, se constituyen en la base naval de Cuántico a entrevistar o a interrogar al señor Townley, una vez que el señor Townley, debido a las presiones diplomáticas norteamericanas, como lo explica pormenorizadamente don Raúl Benavides, César Raúl Benavides y Enrique Montero, excelentísimo señor, una vez que hubo que ceder a esas presiones diplomáticas norteamericanas, porque el problema venía muy serio, una vez que se entregó a Townley a las autoridades norteamericanas, se traslada a este tribunal completo, hecho inédito. Cuando uno recuerda que vuestra excelencia discute si el ministro Benkis debe o no viajar a Londres, no puede asociarlo, no puede dejar de asociarlo con este hecho. Se traslada al tribunal, así nomás. Y aparece la declaración de Fojas 844 de este proceso, en que el señor Townley explica y que después ratifica en el exhorto que le envía el señor ministro íntegramente, en el exhorto que envía el señor ministro a los Estados Unidos. Pero ¿a qué fueron especialmente a la base naval de Cuántico? A levantarle el secreto o el sigilo propio de estas organizaciones. Y una vez que le levantaron la orden de mantener sigilo y secreto, entonces negoció con las autoridades y fiscales norteamericanas, entonces hizo la declaración de Fojas 844, excelentísimo señor. Tercer rasgo de la Dirección de Inteligencia Nacional, que es sumamente importante, en mi modesto entender, de apreciar y de ponderar. La DINA es una organización militar, por descripción de su texto legal, Decreto Ley 521, así lo dice. En consecuencia, un rasgo propio de cualquier organización militar, por razones obvias, excelentísimo señor, para el cumplimiento de sus altas y nobles funciones, es la obediencia y la lealtad. Pero cuando estos elementos, obediencia y lealtad, también se trasladan en el desarrollo del campo ilícito de los señores Contreras y Espinosa, produce los efectos que voy a indicar inmediatamente al tribunal. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Que los valores
lealtad y obediencia, excelentísimo señor, y este proceso es una muestra palmaria, están muy por encima del valor verdad y muy por encima, excelentísimo señor, de la obligación que tenemos todos los chilenos de decir la verdad a los jueces de la República. Este proceso es una muestra clara de lo que estoy señalando. Es una obediencia y una lealtad mal entendida cuando se orienta a las actividades ilícitas que estamos juzgando. Y que sirve, excelentísimo señor, como marco para explicar a su vez una serie de situaciones que la Corte Suprema, cuando se pronunció sobre la extradición, dijo llamarle la atención, hizo un considerando completo. En otras palabras, y digámoslo en términos corrientes, aquí todos me están mintiendo, dijo la Corte Suprema, pero no otorgo la extradición por las razones que voy a tomar. Pero quiero dejar por historia el considerando 179 del fallo recaído en la solicitud de extradición, de todas las circunstancias que le habían causado sorpresa, que eran inverosímiles, excelentísimo señor. La explicación está en lo que acabo de señalar, el predominio del valor, lealtad mal entendida y obediencia sobre... Paso a explicar muy rápidamente situaciones eficaces que constituyen, y por eso no me quiero salir del punto, presunciones de participación criminal. La primera, excelentísimo señor, y que todos los autores tratan. Por cierto que nadie puede inculparse a sí mismo, pero en este proceso se da el hecho de que en los 14 o 15 años que lleva el proceso, los señores Contreras y Espinosa han negado siempre. Y han negado, excelentísimo señor, invariablemente, a pesar de las probanzas en sentido contrario que el señor ministro, tan vilipendiado en el día de ayer, ha ido acumulando con sus destrezas, con sus conocimientos, con su objetividad, con su falta de prejuicios, excelentísimo señor, que llega al extremo en algunos razonamientos de este fallo. Estas falsedades, excelentísimo señor, en las cuales están atrincherados los señores Contreras y Espinosa, a pesar de las evidencias del proceso, tienen una explicación. Y la explicación se da, excelentísimo señor, en una obra que circula poco en Chile, desgraciadamente. La mentira ante los tribunales. Luigi Battistelli, editorial Temis, página 16 y siguiente en lo que estoy recordando. Ahí dice por qué hay esta relación entre negar y la prueba de presunciones. Y nos explica, excelentísimo señor, que o los delincuentes muy avesados, esos que tienen mucho rodaje en la vida de los tribunales, o las personas que tienen conocimiento y poder, saben, leo textual, que si confiesan, de ningún modo podrán contar con la clemencia de los jueces, esa que se está pidiendo, de beneficios, ley 18.216, etc. Lo que adquiere mayor importancia en los procesos indiciarios, esto, la prueba de presunciones, en los que faltando la prueba material, la sentencia ha de surgir de la convicción moral de los jueces. Digámoslo en términos jurídicos nuestros, artículo 456 bis, Código de Procedimiento Penal. O sea, por un lado, como solo me van a poder probar por presunciones, y es una prueba que tiene que estructurarse con esfuerzo, sacrificio, asociación de ideas, de hechos, etc. Por una parte, si yo niego, tengo las mejores posibilidades o que me absuelvan o que me apliquen una pena benigna. Y agrega Battistelli, excelentísima Corte, se fraguan nuevas y sucesivas mentiras frente a la rotunda evidencia de los hechos. Señores ministros, este proceso tiene un episodio central. El señor Michael Townley es un secundón en la DINA. No tiene nada que ver, no le sabemos ni siquiera el nombre, a pesar que el señor Espinosa lo llevó a la DINA. Ni siquiera le sabemos, lo conocemos como Andrés Wilson, pero ni sabíamos que se llamaba Michael Townley.
Cuando esa versión, excelentísimo señor, se desploma en el proceso a través de los años, solo por el esfuerzo de un juez probo, competente y capaz, excelentísimo señor, profesionalmente capaz, con una larga experiencia en materia de instrucción criminal, cuando se desploma esa versión, porque se prueba que el señor Townley realizaba todas las actividades en el interior del país y fuera del país que el proceso registra, en circunstancias que todos los chilenos estaban sometidos a los estados jurídicos de excepción constitucional. El señor Townley, amigos italianos, se paseaban por las calles de la ciudad, excelentísimo señor, haciendo las actividades que el proceso registra. A pesar que tiene una orden de detención del Tribunal de Concepción por robo con homicidio. Entonces, cuando se desploma, queda obsoleta la versión de que el señor Townley nada tiene que ver con la DINA, porque el trabajo del ministro abrumadoramente demuestra lo contrario, excelentísimo señor, entonces viene la sucesiva mentira, viene el cambio. Todo lo que me han probado, los viajes, las actividades en la casa del cuartel Lo Curro, las relaciones con los italianos, con los cubanos, los secuestros que realizaba en el exterior, todo lo que hacía Townley, dentro y fuera de Chile, se le cambia el rótulo, se le pone CIA. Sucesiva mentira, excelentísimo señor, que nos recuerda aquella referencia de François Gorff en su obra magistral de la apreciación de las pruebas. Cuando se está diciendo la verdad en un proceso y la verdad tiene una sola cara, ello equivale al vuelo de la golondrina, vuelo recto, vuelo transparente, excelentísimo señor. Cuando se está mintiendo en un proceso, el reverso de la verdad tiene 1000 caras, excelentísimo señor, se asemeja al vuelo del murciélago, que tiene que ir hacia arriba, hacia atrás, hacia adelante, hacia al lado. ¿Por qué? Porque tiene que ir diciendo cosas distintas. La versión sí es ridícula, y escúcheme la expresión, excelentísima Corte, para quienes tienen, como los señores ministros, una mediana cultura en materia de cuestiones internacionales. Es suponer en los jueces y en los abogados que se desconoce absolutamente el mundo internacional. Decir, como dice el señor Contreras, que en 1975 la CIA tenía solo agentes extranjeros, es ridículo, excelentísimo señor. O decir, como dicen, que el señor Letelier había ingresado a los Estados Unidos de América más de 400 marxistas que tenían a la CIA preocupada de este tema y que la carrera política del señor Bush dependía de lo que hiciera el señor Letelier en los Estados Unidos de América, es suponer una ignorancia del mundo internacional, excelentísimo señor. Y pretender que las misiones, estas falsas misiones, a ir a buscar un papel, cuando en los Estados Unidos existe la institución del lobbying que todos conocemos, excelentísimo señor, y no hay nada que ocultar si senadores o parlamentarios quieren apoyar a un determinado gobierno de un determinado país del mundo. No quiero extenderme más, solamente quiero señalar que en el tema de la pertinacia de las negativas, como lo señalan los autores, Gorff entre otros, dejo las minutas, la pertinacia de la negativa frente a la evidencia contundente de las pruebas contrarias es una prueba de presunciones que Gorff llama de mala justificación y que el ministro Bañados integra en el considerando 131 del fallo. Él le llama presunciones menores, pero en concepto de defensa del Estado son presunciones mayores, excelentísimo señor, entre otras razones, porque atentan frontalmente en contra de la Administración de Justicia. Además de la pertinacia de la negativa, se encuentran las falsedades, y cuando hablamos de falsedades estamos diciendo declarar sabiendo que la verdad es otra, que este proceso interno tiene demasiada claridad en el proceso, señores ministros. Misión vía Paraguay, absolutamente falsa. Había que recorrer, entrar con pasaportes paraguayos, siendo chileno uno de ellos y americano el otro, para ir a retirar un papel, excelentísimo señor. Misión Codelco, no me voy a extender, falsa, considerando 64 de la sentencia. Después de 31 considerandos, sumamente estudiados y razonados,
para concluir, excelentísimo señor, de manera desprejuiciada. Me dolió el que hubieran dicho ayer que había un ministro prejuiciado. Desprejuiciada, excelentísimo señor, llega a la conclusión, considerando 64, que se dijo falsa la misión Codelco. No vamos a dar los detalles. Ahí están los 31 considerandos para arribar a esa conclusión. Misión Riveros Mosqueira, ridícula, excelentísimo señor. Hans Petersen, Michael Townley. Hans Petersen, pasaje pagado por la DINA, excelente. El ocultamiento de la identidad de Mónica Lagos es un largo episodio en este proceso. Pero lo que es más grave, como muy bien lo percibe el ministro en los considerandos 51, 59 y 60, el ocultamiento de la persona de Mónica Lagos cuando los tribunales tratan de esclarecer la verdad. Y en este punto, excelentísimo señor, los autores sobre presunciones dicen, entre otras cosas, que es una presunción no solo la manera como se defiende un acusado, sino que la manera como no se defiende. Y ese punto el ministro Bañados lo capta magistralmente, cuando en uno de los considerandos, ¿qué dice, excelentísimo señor? Si fuera real la misión de Mónica Lagos, lo primero que debieron haber hecho los acusados es ponerla en el primer nivel de los testigos de descargo para que explicara en qué consistió la misión, qué es lo que hizo, cuáles fueron los resultados, a quién le informó. Pero la ocultan, le pagan sus deudas, la envían a Ecuador con don Vianel Valdivieso, le pagan la estadía en el departamento en Quito, le pagan los problemas de salud, después viaje a Venezuela, mientras la justicia trataba de esclarecer quién era en aquella época Liliana Walker. ¿Quién sabe si hasta el día de hoy no supiéramos quién es Liliana Walker, a menos que la prensa, el diario La Época de aquel entonces, hizo lo que hizo sobre el tema? Excelentísimo señor, ocultamiento de la identidad de Michael Townley y también de la persona física Michael Townley, que en resolución de 22 de marzo del 78, resolución judicial, no es habido en Chile el señor Michael Townley. Y el ocultamiento de sus actividades central, que desarrollar naturalmente ante los señores ministros, es una presunción de participación criminal. Porque lo que interesa es que no se conozca la verdad, porque la verdad es un indicio claro de culpabilidad. Me perjudica la verdad. Entonces, oculto a esta persona hasta donde pueda, excelentísimo señor. Ocultamiento de la identidad. Estoy mencionando muy rápidamente, señores ministros. Ocultamiento de la identidad de los adquirentes del cuartel Lo Curro. La DINA tenía propiedades a su nombre, pero el cuartel Lo Curro, para las actividades que se iban a realizar allí, se hace con una escritura pública en que aparece don Diego Castro Castañeda. Muchas veces me he preguntado, señores ministros, ¿alguna vez habrían pensado los procesados y las personas que 15 años después de un hecho iban a tener que estar declarando frente a un juez civil, excelentísimo señor, las chapas que usaban? Y cuando un juez es competente, como el señor Bañados, revela la identidad de este supuesto Diego Castro Castañeda. ¿Quién es? Eduardo Iturriaga Neumann. ¿Cómo lo detecta el juez? Estudiando los antecedentes del proceso de extradición. Ahí aparece Diego Castro Castañeda. Número de identidad, el mismo de la escritura pública de la compra del cuartel DINA. Fotografía, Eduardo Iturriaga Neumann. Pero naturalmente hay que negarle a los jueces. El juez tiene que sacar la verdad por entre las negativas. Se compra la casa con un... Yo muchas veces he hecho esta reflexión. ¿Habría pensado alguna vez, al girar un cheque el 5 de mayo de 1975, excelentísimo señor, que 15 o 16 años después iba a tener que estar explicándole a un juez civil por qué giraba esto? Y no digamos la falsificación de la escritura pública, porque, lo excelentísimo señor, falsificar una escritura pública en la compra de la Casa Lo Curro es una insignificancia dentro de las solicitudes generales que se realizan en la época. Desde la DINA en el exterior, toda la fase argentina
Italia, México, Estados Unidos de América, Europa. Don Bernardo Leighton ha fallecido, excelentísimo señor, esta madrugada, víctima de atentados de la DINA en aquella época, falleció, según me han informado, en la madrugada de hoy día. Se ocultan las actividades de los tribunales. Las instrucciones que da el señor Contreras son episodios de la causa, son hechos de la causa. ¿Qué le vamos a decir a los tribunales? Diga que no fue esto. Pero ¿cómo voy a decir que no fui si ya interrogaron a mi hermana, el FBI en Washington? No puedo decir que no fui a Estados Unidos. Diga que no fue a... etcétera, etcétera. En el escrito de acusación del Consejo de Defensa del Estado se ha hecho, excelentísimo señor, un análisis de las declaraciones del señor Contreras en los relevantes que demuestran su mendacidad permanente frente a la investigación judicial. Por eso que la sentencia termina diciendo respecto de los procesados: vacíos, inconsecuencias que contrastan con la realidad del expediente, inexactitudes, contradicciones, falsas excusas, actitud negativamente evasiva, considerando 105 nuevamente contrario a la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto del señor Iturriaga, evidente interés en obstaculizar el curso de la investigación, en que aparecen implicadas autoridades de la DINA. ¿Se habría imaginado alguna vez, me he preguntado, el señor Iturriaga, que esa fotografía de Orlando Letelier, que le ordena a la secretaria Damiani ponerla en un papelito el día antes que va a viajar Michael Townley a asesinar al señor Letelier a Washington, ¿se habría imaginado el señor Iturriaga que eso iba a ser detectado, excelentísimo señor, por un juez profesionalmente? Señor Bilique, en el curso de la investigación quedó de mansiones. ¿Se habría imaginado, excelentísimo señor, alguna vez el señor Bilique que esa carta y esa correspondencia que mantenía con Buenos Aires, en que dice, y esto está en el considerando, por si quiere leerla vuestra excelencia, 84, en que le dice: la estúpida de la Mariana me metió en el gran jurado norteamericano por haber conversado con ella en el festejo de los aires. El festejo de los aires, como muy bien percibe el ministro, es el asesinato del señor Letelier. Pero agrega en la carta, excelentísimo señor, pero felizmente Orozco y Pantoja me apoyan y no estoy en el sumario. Excelentísima Corte, la prueba de presunciones tiene que hacerse además, en mi concepto, analizando el permanente desaparecimiento de pruebas, y voy a mencionar 4 solo por vía de ejemplo. Los antecedentes de Ana Luisa Pizarro, Mariana Callejas, Chapa Ana Luisa Pizarros, en el hospital militar, por ser agente DINA, atendida en el hospital militar, desaparecieron. Hay todo ahí una prueba al respecto. La Corte Suprema de la época dijo: esto es inverosímil, gravemente sospechosa, y le causó sorpresa. El cuaderno con listado de pasaportes falsos del Ministerio de Relaciones Exteriores, perdido, considerando 237 de la sentencia. Las cartolas con las listas de pasajes comprados, Exprinter, DINA, esto es inédito en la historia judicial chilena. El testigo señor Maure, de Exprinter, le entrega al fiscal Orozco la lista. ¿Y qué hace el fiscal Orozco? Aquí están los informes y los voy a dejar a vuestra señoría para que no se diga que estoy diciendo cosas inexactas. ¿Qué hace el señor Orozco, que era jefe de inteligencia del ejército? Considera que estos papeles no son para el proceso, sino que son importantes para la inteligencia militar. No se agregan al proceso, excelentísimo señor, el listado de los pasajes comprados por la DINA a Exprinter. Aquí están las explicaciones del señor Orozco. La destrucción de toda la documentación del cuartel de la DINA de Lo Curro, considerando 109 del fallo del ministro Bañado. Excelentísimo señor, finalmente, presunciones, dicen los autores, el control sobre las personas en la fase inicial de la investigación para que alteren la verdad u oculten a las personas mismas. O sea, además del ocultamiento de la verdad que hacen Contreras y Espinosa de sí mismos, lo hacen a través de otras personas.
Y por eso que la sentencia, tan acertadamente, dice que estas personas estaban, considerando 124, bajo la férula de la DINA, considerando 178, sujetas a la potestad de la DINA. Y ahí viene el razonamiento del juez en relación con los testigos. Le acepto las rectificaciones porque estos testigos estaban bajo la férula de la DINA y no podían decir la verdad, excelentísimo señor. Y dice el considerando 130, todas estas rectificaciones tienen asidero a la luz de los antecedentes reunidos en el proceso. Exactamente lo que indican los autores en esta materia de la apreciación de la prueba de testigos. Excelentísimo señor, los hechos probados vía presunciones de participación criminal se han debido a un juez, al juez civil, al ministro Bañados, que es, y no sería yo la persona de decir cosas por decirlas, es un ejemplo de juez para las nuevas generaciones del país. Y entre sus características, señores ministros, está la independencia. El considerando 212 de la sentencia es una clase de educación cívica que deben conocer no solo los abogados, sino que los legos, los políticos, la ciudadanía entera. En esa clase de educación cívica, excelentísimo señor, cuando él dice, considerando 212, lo que los jueces tenemos en cuenta para resolver es el expediente y las leyes. Y entonces impone el poder de la verdad, porque la verdad ya está esclarecida en este proceso, por sobre otros poderes que a veces, no digo que se hayan producido aquí, suelen pretender influencias ante los jueces. El poder de la autoridad política, el poder del dinero, el poder de la fuerza, el poder de los medios de comunicación, a cuyo respecto el ministro elabora este considerando 212 de la sentencia, que es una verdadera clase de educación cívica. Excelentísimo señor, dos palabras sobre el fallo de extradición, porque aquí se ha mencionado de pasada, dentro de este punto de la prueba de presunciones. El fallo dictado por la Corte Suprema es un mérito, pero tiene dos errores fundamentales. El primero es que analiza los hechos para colegir o no la prueba de presunciones de manera separada entre unos de otros, no de manera conjunta, de enlace, como dicen los autores que escriben sobre el tema de presunciones. Y naturalmente, analizando cada uno de los hechos, analizó en el fallo de extradición, se fue quedando en el análisis separado e independiente de esos hechos, sin hacer el análisis conjunto que es el que ha hecho el ministro señor Bañados, disponiendo además el ministro Bañados mucho más material, excelentísimo señor, para hacerlo. Y por otra parte, quisiera advertir a vuestra excelencia que el proceso, que la sentencia recaída en la extradición razona sobre hechos distintos de los hechos en los cuales fundamenta el señor Bañados la prueba de presunciones. El ministro Bañados acertadamente toma a estos testigos inhábiles, que de acuerdo con la ley, hay que repetirlo porque parece que ha extrañado mucho, pueden constituir presunciones judiciales. Y toma y analiza cuidadosamente las 10 o 12 declaraciones del señor Townley, del señor Fernández Larios, de Mariana Callejas, fundamentalmente, y de Alejandra Damiani, la secretaria del señor Townley. De manera que hay esas diferencias sustanciales, excelentísimo señor, entre el fallo de aquella época, que dijo, aquí me están mintiendo todos, pero no se atrevió la Corte Suprema de la época ir más allá, excelentísimo señor. La conclusión siguiente de esta mendacidad generalizada era justamente la prueba de presunciones. La Corte Suprema se quedó en una declaración para la historia de que todos le estaban mintiendo. Excelentísima Corte, la sentencia, y con esto termino el capítulo de las presunciones de participación criminal, hace este análisis conjunto, hace este análisis comparado de hechos y antecedentes producidos en los inicios de la investigación militar, en el proceso de extradición y ante el juez civil.
Ese es un trabajo, excelentísimo señor, que yo creo que desde luego ninguno de los abogados que estamos somos capaces de hacer. Criticar la sentencia es muy fácil. Y relacionando unos hechos con otros, construye, excelentísima Corte, las presunciones y determina el fallo condenatorio. Todo lo que ocurrió en la justicia militar en este proceso, hecho de la causa, terminó siempre en sobreseimientos definitivos y totales. A partir de la investigación del juez civil, hecho de la causa, termina en la sentencia que estamos examinando. Hay una diferencia de orientación, como lo dice el juez Bañado, en el curso de las investigaciones criminales. En consecuencia, señores ministros, se cierra con la sentencia una justicia sin nacionalidades, una justicia condenados en su época. Faltan los ejecutores intelectuales, que criminológicamente, no digo jurídica, criminológicamente, tiene mayor grado de peligrosidad el instigador y el autor intelectual que el ejecutor material mismo. Excelentísima participación criminal, creemos, y lo decimos en el escrito de acusación, es instigación. No voy a desarrollar este tema, el ministro Bañados se va por el lado del forzamiento dentro de las dos modalidades que contempla el artículo 15, número 2 del Código Penal. Nosotros pensamos que el límite entre la instigación y el forzamiento en los hechos no es fácil fijarlo. Mancini, Echeverri en lo nacional y Mancini en lo internacional señalan como ejemplos de instigación, no de forzamiento. El caso de la imposición de una orden, una clara imposición, una designación autoritaria en las sociedades secretas, dice Mancini, orden del superior al subordinado que le debe obediencia, coacción, pero como casos de instigación y no de forzamiento, que parece que es el criterio del señor Bañados. No hay que olvidar, en materia de inducción, excelentísima Corte, una ideología básica común a la cual me voy a referir, las relaciones entre instigadores e instigados. Y es esta ideología básica común, que muy bien capta el ministro Bañados en la sentencia, la que hace que en los hechos, cuando voy a dar una orden o una instrucción a alguien, posibilidad. Para persuadir a una persona a cometer un delito en el mundo de los civiles, es probable que se requiera un proceso largo de convencimiento. En el mundo militar, excelentísimo señor, es muy probable que eso sea distinto por las características de las relaciones entre unos y otros. En conclusión, pensamos que hay, señores ministros, instigación, y vuestra excelencia, por cierto, en esa materia podría hacer un importante aporte a la discusión si esto es instigación o es forzamiento. He terminado entonces el segundo punto del ordenamiento con que inicié este alegato. Presunciones de participación criminal. Como un aporte o una contribución a vuestra difícil decisión, señores ministros, he dejado transcritos los pasajes de la obra de François Gorff que en mi entender calzan exactamente en este proceso en relación con la prueba de presunciones. No me voy a alargar sobre el punto, lo voy a dejar en documento escrito. Tercer elemento del listado de temas jurídicos, la existencia del delito de uso de pasaportes falsos. Francamente pensamos que este tema también es pacífico, excelentísimo señor. El delito de uso de pasaportes falsos del artículo 201 del Código Penal creemos que no plantea problemas. No estamos, por cierto, de acuerdo con la afirmación que hoy día ha hecho mi distinguido colega. Se dice, no son falsos, porque se generaron de acuerdo al sistema ilícito que se había establecido entre la DINA y el Ministerio de Relaciones Exteriores y que desarrolla el considerando 236 de la sentencia, que explica en todo detalle el sistema ilegal, ilícito, con amenaza a la vida de las personas, como explica el señor Barriga en este proceso. A Fojas, excelentísimo señor, 79 compulsa, lo voy a dejar a vuestra disposición. Si no se mantenía el sistema, dice el señor Barriga, corría peligro la vida de la persona. Y hay que recordar que aquí falleció el señor Osorio
que estaba en alguna época a cargo de este tema en la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Francamente, si no es falsificación, adulterar la identidad de la persona o la nacionalidad de la persona, excelentísimo señor, realmente ¿qué puede hacer falsificación? Tampoco creemos, cuarto punto, que hay problemas serios respecto de la participación criminal en el tema del uso de pasaportes falsos, considerando 241. Los dos últimos temas me aboco a ellos dentro de los minutos de que dispongo, excelentísimo señor, y que dicen relación con la prescripción del delito de uso de pasaportes falsos y con la pena aplicable en definitiva. Sostenemos nuestra tesis jurídica de que estamos en presencia de delitos conexos. El artículo 165, número 3 del Código Orgánico de Tribunales, si bien a objetivos procesales, señala que es delito conexo aquella infracción que es medio para cometer el otro. Una terminología casi idéntica, excelentísima Corte, utiliza el artículo 75 del Código Penal, pero lo hace con el agregado de la palabra necesario. O sea, una infracción punible es necesaria para la otra infracción punible, en una acción de medio a fin, o como dicen algunos, de delito fragmento a delito fin. El artículo 75 del Código Penal, y a él tenemos que atenernos, es una disposición, excelentísimo señor, ubicada en las normas sobre la aplicación de la pena, en que, como sabemos, regula dos situaciones casi idénticas, pero le da un tratamiento igual. Constituye simultáneamente varias infracciones punibles, o cuando hay dos hechos en que uno es el medio necesario para cometer el otro. Como dicen los autores, señores ministros, estos dos hechos están en una relación de abrazadera. Tienen una fuerza que constituyen un conjunto unitario, una unidad material, una unidad real, una abrazadera. El artículo 75 del Código Penal sanciona cuando hay esta abrazadera con la pena del delito, la pena mayor asignada al delito más grave. Y advierto a vuestra señoría que el artículo 75 no distingue en cuanto a la naturaleza de las penas, que el perpetuo no importa, la ley no hace ninguna distinción. Y tampoco fija, como en otras legislaciones, topes o límites. El artículo 75 es lo que es. Y en consecuencia, excelentísimo señor, no se pueden tomar como infracciones diversas y sanciona con la pena mayor asignada al delito más grave porque le aplica una pena más intensa, siendo el derecho lesionado más importante de todos, es decir, el derecho a la vida, excelentísimo señor, derecho humano sin el cual no se pueden disfrutar los demás derechos que las constituciones establecen. La pena es única para esta situación de abrazadera que contempla la hipótesis segunda del artículo 75. Y como la pena es única, el mismo criterio hay que aplicar, en nuestro entender, para el cómputo de los plazos de prescripción. ¿Y qué es lo que hace la sentencia? Todo lo que estoy diciendo dice, considerando 243, primera parte, dice todo esto es correcto. Podría llegarse a considerar que los cómputos del delito fragmento, de este delito medio, debe ceñirse por los cómputos de prescripción del delito fin, o sea, del homicidio calificado. Pero agrega, señores ministros, y ahí viene el reproche jurídico que le hacemos a la sentencia. Pero, dice, existe el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, que cuando es favorable al reo permite aplicar el 74 y hace el mecanismo de aplicación de la pena que en definitiva determina en la sentencia. Pensamos que el artículo 509 no tiene ninguna relación con el tema, por la sencilla razón de que el último inciso señala que es aplicable solo para delitos de la misma especie, y estos ciertamente no son delitos de la misma especie. Uno un delito contra la fe pública y el otro contra la vida de las personas.
En consecuencia, excelentísimo señor, al referirse al 509, lo hace incorrectamente desde el punto de vista jurídico. Y la materia debe regularse por el artículo 75 del Código, que fija pena de presidio perpetuo y que responde, si determinara vuestra excelencia que la prescripción o los cómputos deben regirse por el delito fin, responde exactamente, excelentísimo señor, a la razón de ser, a la ratio legis de la institución de la prescripción. Voy muy rápidamente al punto. Se dice que la prescripción opera cuando cesa el interés político de castigar. No es el caso. El decreto ley 2191 demostró, el gobierno militar de la época demostró que se quería castigar, que el Estado no quería renunciar a su potestad punitiva, excelentísimo señor, en relación con este proceso. De manera que el primer fundamento de la prescripción, en este caso particular, no rige. El segundo, debilitamiento de pruebas. Se dio exactamente la situación inversa en este proceso. Las pruebas importantes para construir la sentencia se dieron cuando el juez civil asumió, señores ministros, la investigación de este proceso. O sea, el paso del tiempo no debilitó las pruebas, sino que por el contrario, excelencia, las fortaleció. Y se dice, hay que evitar con la prescripción zonas de inestabilidad en la... Esto no rige, señores ministros, cuando hay una relación compleja de delito medio a delito fin. La conmoción provocada por el asesinato del señor Letelier, la conmoción del delito fin, excelentísima Corte, no tiene o deja de tener sentido en relación con la conmoción provocada también por el atentado a la fe pública. Lo digo de otra manera. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué utilidad tiene? La prescripción es una institución utilitaria. ¿Qué utilidad tiene declarar extinguida la responsabilidad criminal por el delito medio, por el delito fragmento, excelentísimo señor, en circunstancias que están en esta relación de abrazadera de medio a fin? Las dos conmociones, atentado a la fe pública, atentado a la vida de la persona, están también unidas, excelentísimo señor, y en consecuencia, de acuerdo a los principios generales de prescripción, el plazo de prescripción se rige por el cómputo del delito fin. Y de ahí la aplicación de la pena. Y con esto voy terminando, excelentísimo señor. A diferencia de la mecánica usada por el ministro Bañados para determinar las penas que la sentencia registra, pensamos que, rigiendo el artículo 75, pena mayor asignada al delito más grave, presidio perpetuo, razonando en favor de los procesados con el artículo 103 del Código Penal, esta mal llamada media prescripción, en realidad es un atenuante, hay que remitirse al artículo 65 del Código Penal por remisión expresa del artículo 103. Y el artículo 65, cuando se trata de pena única o indivisible, como en este caso creemos se aplica el artículo 75, permite aplicar la pena inmediatamente inferior en grado en 1 o en 2 grados. Pensamos, excelentísimo señor, que debe aplicarse en 1 grado y no en 2, y que la cuantía de la pena, sea que vuestra excelencia determine la mecánica del ministro Bañados, sea que vuestra excelencia acoja la tesis del Consejo de Defensa del Estado que acabo de reseñar. Y también, excelentísimo señor, para el caso que vuestra excelencia estudiare la posibilidad de los beneficios que hoy día se invocan, en cualquiera de estas hipótesis, ruego a vuestra excelencia que tenga muy en cuenta la disposición del artículo 69 del Código Penal dentro de las facultades discrecionales de que dispone para determinar el monto o la cuantía de la pena. El artículo 69 del Código Penal, señores ministros, junto con reflejar el espíritu del Código, ateniéndose al mal producido,
mi juicio, muy de fondo. La persona que ha hecho daño termina dañándose a sí mismo, excelentísimo señor. Contra mayor el daño, termina dañándose mayormente. El artículo 69, que es obligatorio cuando nos fija, por cierto, pero sí la consideración es obligatoria, es una norma genérica, ha dicho la jurisprudencia, que los jueces deben considerar apreciando todos los antecedentes del proceso. Ruego a vuestra excelencia, y los voy a mencionar solamente. Vale la pena, artículo 69, extensión del mal producido con los delitos, los siguientes puntos que son hechos de la causa. Primero, la versatilidad delictual de los procesados. Señores ministros, esta versatilidad es la consecuencia de lo que el ministro Bañados capta magistralmente en los considerandos 111, 120 y 131 de la sentencia. Se da la violencia terrorista, no lo digo yo, lo dice el ministro Bañados, como método para combatir a los opositores políticos, considerando 120. La DINACON, esto lo dice un juez, metió en el proceso, excelentísima Corte, aceptaba como viable el recurso de la violencia extrema para combatir a los opositores políticos, violencia terrorista, violencia extrema, y termina considerando 131. La DINA recurría a la violencia como sistema y como filosofía, excelentísimo señor. Frente a estas afirmaciones del juez Probo, vuestra excelencia tiene la afirmación de don Manuel Contreras. Foja 4018. La DINA jamás atentó contra persona alguna. Juzgue vuestra excelencia. Es esta filosofía, esta ideología que el ministro Bañados capta y declara explícitamente en los considerandos que acabo de señalar, es lo que explica, señores ministros, la creación de seguridad que crecen desmesuradamente, que colocan a sus jefes en una posición de abuso de poder y que explica las desapariciones. Estoy hablando del proceso, no estoy hablando de otras cosas. Los secuestros, señor Giaconi, sacerdote señor Sañartu, porque ayer se invocaba un sacerdote, me parece, como testigo de buena conducta. Mujeres que tienen que fotografiarse desnudas con el sacerdote antes de dejar libre al sacerdote. ¿Y el señor Berríos? ¿Qué pasó con el señor Berríos, excelentísimo señor? Encargado de los gases letales en el cuartel DINA de Locurro. Desaparecido. Torturas, operativos, como se le llamaba, con esa capacidad magistral de un juez con experiencia en materia criminal, excelentísima Corte, interroga al personal subalterno, al jardinero, al gafite, al chofer, y hay pasajes de lo ocurrido en Locurro, que vuestra excelencia bien lo sabe por la excelente relación de la causa, que son dramáticos, excelentísimo señor. Y muertes. Pero no solamente muertes de personas importantes, estoy hablando de hechos del proceso, sino que también de personas sin credenciales mayores. No solamente las muertes del señor Soria, del señor Prat, del señor Leighton, fallecido en la madrugada de hoy, del señor conservador de bienes raíces que todos conocimos, don Renato León. También la muerte de Modesto Villagrán, excelentísima Corte. Hechos del proceso, no me estoy saliendo del expediente. Este hombre que fue sacado de Cuatro Álamos y al momento de salir, excelentísima Corte, uno de los de la patrulla le dice: no lleva sus efectos personales, no los necesita. Ya había sido condenado a muerte, excelentísimo señor. No necesitaba los efectos personales. No le dieron la oportunidad de invocar beneficios legales o medias prescripciones.
o atenuantes, excelentísimo señor. Lo llevan al sur, señales. Los alemanes se entrega en Colonia Dignidad, Modesto Villagrán, considerando 120 de la sentencia. Se le entrega al jefe de Colonia Dignidad. Al poco rato vuelve el jefe, una seña, terminado. Vuelve la patrulla a Santiago, informe, sin novedades. Hay mucho sufrimiento en este proceso, excelentísimo señor. Es esta filosofía o ideología la que explica el móvil de los delitos. Sobre ese tema dejo a vuestra excelencia una minuta amplia sobre el tema del móvil. Quiero que vuestra excelencia pondere para los efectos de la extensión del mal y la aplicación de la pena, y con esto voy terminando, el deterioro cierto, que es un hecho de la causa, a las relaciones internacionales Chile-Estados Unidos de América. Considerando 16, 30, 67 y 134 del fallo. No me voy a extender sobre ese tema. Es un hecho de la causa. Otro elemento para la ponderación de la pena. No es una dinámica normal de estos delitos, excelentísimo señor, realizar alianzas con extremistas cubanos para su comisión, ni con delincuentes italianos, como el caso de Stefano Della Chiaie, condenado por robo con homicidio en Italia, con asilo en Chile, excelentísimo señor. En la época estábamos sometidos a los estados de excepción constitucional. Y finalmente, excelentísimo señor, rogaría que se ponderara muy especialmente, y esto tiene particular interés para el Consejo de Defensa del Estado, la calidad funcionaria de los agentes, de muy alto nivel, que violan los deberes con abuso de poder, excelentísimo señor, usando las ventajas del cargo, para dos cosas: para la comisión de los delitos, es decir, prevalerse del cargo para la comisión de los delitos, agravante que acepta por lo demás el ministro Bañados, y para precaverse de la investigación judicial, es decir, la búsqueda de la impunidad. Tanto para prevalerse como para precaverse de la investigación judicial se usan los órganos del Estado, excelentísima Corte. Ministerio de Relaciones Exteriores, LAN Chile, estatal a esa época, con todo el episodio de los transportes secretos que se hacían vía LAN Chile, Michael Townley. Ministerio de Obras Públicas, que la Mónica Lago fue a conocer, a aparecer como funcionaria del Ministerio de Obras Públicas. Codelco, excelentísimo señor, órgano estatal, utilizados para precaverse del éxito de la investigación judicial. Y esto con fondos de todos los chilenos. Interesa particularmente este tema al Consejo de Defensa del Estado. Es decir, todas las actividades ilícitas y delictuales que aquí se mencionan, excelentísimo señor, se hace con fondos públicos, lo que me confirma una vez más, puesto que hemos estudiado el tema de la corrupción, excelentísimo señor, lo que me confirma una vez más que la corrupción es un hongo que crece en la oscuridad. Hoy día, en la prensa, se denuncian en las primeras páginas las más insignificantes irregularidades del más lejano de los concejales de los municipios del país. Todos los fondos públicos, $30.000 para México, $5.000 para la misión Paraguay, $1.000 para los Estados Unidos de América, pago de los pasajes al señor Virgilio Paz, cubano, 3 meses en Chile, con fondos fiscales, excelentísimo señor. Los italianos, propiedades, actividades que realizan en Chile, con fondos fiscales, fondos de todos los chilenos, que para muchos como son de todos no son de nadie, excelentísimo señor. Fondos reservados de la nación. Esto es lo que hace decir a don Manuel Contreras en el memorándum que corre a foja 6865. Pide al general Pinochet
$600.000 del presupuesto de 1975. ¿Para qué, excelentísimo señor? Para, escuche bien la palabra, dentro del lenguaje que se usa en los organismos secretos, para la neutralización de los principales adversarios de la Junta de Gobierno en el exterior, especialmente Argentina, Prats, Italia, Leighton, Estados Unidos de América, Letelier, España, Altamirano, pero no resulta. Para la neutralización, $600.000 más. Y esto no puede pasar inadvertido, excelentísimo señor, como extensión del mal desde la vista del consenso del Estado. Y debe ponderar, en mi entender, vuestra excelencia, además, la actitud frente a la administración de justicia, a que he referido muy someramente en estas expresiones orales. Esa actitud de obstrucción deliberada y sistemática, permanente, para que no aflorara el poder de la verdad, excelentísimo señor, debe ser evaluada al momento en que vuestra excelencia, de acuerdo a las facultades discrecionales, va a señalar la extensión del mal ocasionada con los delitos. Excelentísimo señor, pienso francamente que este no es un juicio para la historia. No creo en los juicios para la historia. Creo que este es un juicio de la justicia, o para la justicia civil, o sea, la justicia común a todos los habitantes de la República. Alguien dijo, señores ministros, cuando este proceso estaba en esas fases de confusión, leo, la verdad, aunque dura, lo dijo respecto de este proceso, siempre es buena, y logrando la verdad se tranquilizan los espíritus y se hace justicia. La verdad sobre estos hechos, los que el proceso registra, se va a conocer. Y se van a conocer los responsables. De eso no tengo dudas. Lo dijo un general de la República, don Guillermo Pickering. Y el diario El Mercurio, excelentísimo señor, en su editorial de 1 de febrero de 1994, analizando la sentencia recaída en el asesinato del señor Guzmán, presidio perpetuo por caso de inducción, presidio perpetuo por caso de inducción. Hago mía las palabras del diario El Mercurio. Y hago mío lo que decía el distinguido colega hace un momento en relación con este tema. Los procesos son largos y la memoria colectiva, mi distinguido colega hablaba hace un momento de la memoria colectiva, suele ser frágil. Por eso todo lo anterior deberá considerarse asimismo cuando las voces habituales comiencen a presionar en favor de morigeraciones de la pena. Termina el editorial. El asesinato de un senador en ejercicio es algo que no tuvo precedente en nuestro país hasta 1991. El asesinato de un ministro de Relaciones, de un ex embajador en la capital de los Estados Unidos de América, no tiene precedentes en la historia chilena. Solo puede desearse que la severidad del castigo contribuya ejemplificadoramente a que este sea un caso único en nuestra historia. Solicito en consecuencia, excelentísimo señor, se declare no prescrita la acción penal respecto del delito de uso de pasaporte falso. Dentro de los márgenes de discrecionalidad que tiene vuestra excelencia, aplique la pena de presidio mayor en su grado máximo en el tramo de 15 años y un día a 20 años.
y agradezco muy especialmente al tribunal la oportunidad que nos ha dado a todos los abogados, con una relación pública muy extensa, excelentísimo señor, de poder exponer estos puntos de vista. Y espero, y me daría por satisfecho, dentro de lo modesto de nuestros recursos, haber hecho como Consejo de Defensa del Estado alguna pequeña contribución a vuestra noble, difícil e incomprendida muchas veces misión de administrar justicia. La verdad está, la justicia queda en vuestras manos, excelentísimo señor. Muchas gracias.